hecho esta sopa 3 veces. Las 2 primeras veces estaba demasiado salada, pero esta vez está mejor. Pruébala. Shulan levantó la cabeza, miró la computadora detrás de Fan Shao y luego miró hacia otro lado. Tomó el tazón de sopa y vio la expresión de sorpresa de Fan Shao. Con un giro de su muñeca, todo el tazón de sopa caliente se derramó sobre sus piernas. Y la sorpresa en los ojos de Fan Shao se redujo a conmoción. Shulan se levantó de repente, tomó la mano de Shulan, se arrodilló en el suelo y revisó sus heridas. El fino pijama de seda se le pegaba a la piel. Fan Shao no se atrevió a moverse. Encontró unas tijeras y cortó con cuidado el pantalón. Las quemaduras no fueron graves. Cuando le entregaron la sopa a Shulan, Fan Shao la dejó entrar un rato para que pudiera tomarla a pequeños sorbos. La piel ligeramente roja, hinchada, también asustó a Fan Shao y lo hizo sudar. Y dijo en pánico: «Vayamos al hospital». No. Shulan se levantó y regresó al dormitorio, pero Fan Shao lo detuvo nuevamente. No, si la quemadura no se trata, causará graves problemas. Shulan lo miró fijamente y dijo sarcásticamente: ¿qué tipo de problema podría ser más grande que el problema entre tú y yo ahora mismo? Agitó la mano con aburrimiento, se dio la vuelta y repitió: «No voy a ir al hospital». Entonces iré a comprar ungüento para quemaduras. Fan Shao empujó a Shulan a una silla. «Siéntate aquí y espera que vuelva con la medicina. No te muevas». La espalda de Shulan se hundió en la silla, luciendo muy impaciente, pero no se opuso. No fue hasta que Fan Shao se fue. Así que se levantó nuevamente, caminó lentamente hacia el escritorio temporal de Fan Shao. Abrió la computadora. Presionó un teclado con sus dedos y apareció un cuadro de diálogo para ingresar una contraseña. Shulan pensó por un momento, ingresó un conjunto de números, presionó Enter y decía error. Hizo un sonido, escribió otro grupo, presionó Enter nuevamente y obtuvo el mismo resultado. Después de intentarlo varias veces todavía no funcionó, así que Shulan cerró la computadora y se reclinó en su silla. Después de aplicar la medicina, Shulan regresó a la habitación de invitados en silencio, cerró la puerta y dejó afuera el rostro preocupado de Fan Shao. El teléfono aún no funcionaba bien. Shulan lo revisó inconscientemente y vio muchos recordatorios de llamadas perdidas y un mensaje en la pantalla. Frunció el ceño ligeramente, cogió el teléfono y pasó la mano por la pantalla. Le temblaban los dedos y dudó un momento antes de hacer clic en un video. El hombre del video estaba sentado en un auto con la barbilla en alto y el rostro lleno de emoción. Una mano se mueve regularmente, cuya frecuencia afecta su expresión. Cuando se mueve rápido frunce el ceño y cuando se mueve despacio respira con dificultad. Una mezcla de dolor y felicidad, y quien tiene esta expresión es Shulan en persona. Shulan salió del video, sostuvo firmemente el teléfono en su mano y se sentó por un largo tiempo antes de devolver la llamada. La llamada fue respondida inmediatamente y preguntó: «¿Qué quieres?». Esta fue la primera vez en casi un mes que Shulan tomó la iniciativa de salir. Fan Shao sostuvo la manija de la puerta con rostro solemne. «¿Puedes decirme con quién te vas a encontrar?». Shulan dijo con sarcasmo: «No eres bueno rastreando. Puedes seguirme y echar un vistazo». «No te seguiré, ni te molestaré». Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.